Triage 3. Consulta por prelación. En el Triage 3, la condición clínica del paciente requiere de medidas diagnósticas y terapéuticas en el servicio de urgencia. Estos pacientes necesitan de un examen complementario o un tratamiento rápido, dado que se encuentran estables desde el punto de vista fisiológico, es decir, hemodinámico. Pero su situación puede empeorar si no se actúa. Sistema gastrointestinal. Las principales patologías por sistemas en el Triage 3 son los síndromes ictéricos sin compromiso sistémico, la deshidratación grado 1 sin tolerancia a la vía oral, sospechas de hemorragia de vías digestivas altas o bajas sin compromiso hemodinámico, limitación para deglutir o la sensación de cuerpo extraño sin dificultad respiratoria. Sistema cardiovascular. Los traumas cerrados de tórax leves sin inestabilidad hemodinámica. El tiempo de evolución no superior a 72 horas. Dolor torácico asociado a tos o fiebre sin disnea. Antecedentes de síncope reciente con pacientes hemodinámicamente estables y sin compromiso neurológico. Sistema respiratorio. Tos con expectoración y fiebre sin dificultad respiratoria o desaturación. Hemoptisis leve o moderada. Dolor torácico relacionado con la inspiración profunda. Sistema neurológico. Síndrome vertiginoso sin vómito, los traumas en columna sin déficit neurológico. Sistema musculoesquelético. Traumas sin deformidad evidente ni compromiso hemodinámico, respiratorio o neurológico, con dolor tolerable. Esto me incluye los esguinces y las luxaciones. Traumas y o lesiones contusas de músculo esquelético con dolor moderado. Dolor cervical, dorsal, lumbar, sacro y coxígeo, severo o agudo, o crónico agudizado con síntomas asociados. Sistema genitourinario. Disurias, poliaquiurias, con sospecha de compromiso del tracto urinario. Las enfermedades pélvicas inflamatorias. Psiquiátrico. Las principales patologías en el Triage 3 están: ejemplo, crisis de angustia y ansiedad. Órganos de los sentidos. Las principales patologías para el Triage 3 para órganos de los sentidos en los ojos son fototopsias, miodepsiopias, lagrimeo, halos, cuerpos extraños, diplopía o hipoacusia aguda, sin otros síntomas asociados. Órgano de los sentidos oídos, hipoacusia aguda postrauma, sin otorragia ni otología. Cuerpo extraño sin antecedente de trauma en oído con sangrado o molestia. Otalgia, otorrea y fiebre, menos de evolución 24 horas. Nariz y boca, trauma nasal reciente, menor a 24 horas de evolución, cuerpo extraño en fosa nasal anterior que no tenga compromiso respiratorio. Odinofagia, disfagia, cialorrea, asociada a fiebre mayor de 39 grados, con compromiso del estado general. Ginecobstétricos. Dolor pélvico acompañado de flujo vaginal con compromiso del estado general. Sospecha de EPI. Ovarios micropoliquísticos y quistes de ovarios diagnosticados que presenten dolor agudo. Bartolinitis, mastalgia o mastitis puerperal,
secreción anormal de las mamas. Sistema tegumentario. Las principales patologías para el sistema tegumentario en el triage 3 son quemaduras de primer grado por calor o frío, inferiores al 20% de superficie corporal sin deshidratación ni compromiso general del paciente. Se exceptúan los pacientes pediátricos. Para este caso, con los pacientes pediátricos debe ser triage 2. Dolor moderado y eritema por picaduras de insectos o arácnidos sin compromiso sistémico. Trastornos hematológicos que sean asociados a fiebre sin compromiso sistémico. Odontalgias agudas, moderadas, como manejo del dolor. Signos de infección en heridas quirúrgicas sin compromiso sistémico. Lesiones eritematosas con calor, sin compromiso sistémico. Urticaria generalizada sin otros síntomas asociados. Dolor severo y eritema por picaduras de insectos o arácnidos. Odontalgias agudas severas. Dolor severo en mamas acompañados de compromiso sistémico. Sistema vascular. Edema de miembros inferiores con dolor agudo de origen cardiogénico o renal. Úlceras varicosas con sangrado leve, pero que sea controlable. Pediatría. Síndromes febriles en mayores de un mes, referido por el acompañante, si está documentado o no, y que durante la evaluación se encuentre menor de 38.5 grados. Síndrome ictérico en pacientes pediátricos con estabilidad hemodinámica y sin compromiso neurológico. Para concluir el triage 3, debemos tener en cuenta que el paciente necesita atención y en la atención debemos recurrir a los exámenes complementarios para definir conducta con este paciente. Triage 4. Prioridad de atención al paciente. El triage 4 se caracteriza porque el paciente presenta condiciones médicas que no comprometen su estado general, ni representan un riesgo evidente para la vida o la pérdida de algún miembro u órgano. Existen riesgos de complicación o secuelas de la enfermedad o lesión si no recibe la atención correspondiente. Sistema gastrointestinal. Las principales patologías en el sistema gastrointestinal para triage 4 son la deshidratación grado 1 con tolerancia a la vía oral, la sensación de masa anorrectal sin otros síntomas asociados con un tiempo de evolución que no superen las 72 horas, las enfermedades diarreicas sin deshidratación. Sistema cardiovascular. El hallazgo incidental de estadio 2 de hipertensión arterial sin signos ni síntomas asociados, verificado en el tiempo de triage. Sistema respiratorio. Infección respiratoria alta, no complicada, sin dificultad respiratoria o fiebre y sin factores de riesgos asociados. Sistema neurológico. Cefalea leve o moderada sin síntomas asociados, que no presenten signos de alarma. Sistema musculoesquelético. Dolor muscular tolerable sin otros síntomas. Dolor cervical, dorsal, lumbar, sacro y o coccigio crónico agudizado leve sin síntomas asociados o espasmo muscular con dolor leve. Sistema genitourinario. Disuria, poliacuria, nicturia con un tiempo menor a 24 horas de evolución. Órganos de los sentidos. Para los ojos, los diagnósticos o principales patologías son el drenaje purulento en ojos asociados a signos y síntomas como inflamación aguda, inyección conjuntiva, prurito y fotofobia sin celulitis asociada.
edema palpebral agudo sin otros síntomas asociados. Las otitis supurativas o no supurativas sin compromiso sistémico. Órganos de los sentidos, nariz y boca. Las odinofagias, disfagias, cialorrea, fiebre, sin compromiso del estado general. Ginecobstétricos. Dismenorrea moderada sin otros síntomas asociados. Cuerpo extraño sin molestia. Dolor pélvico acompañado de flujo vaginal sin otros síntomas asociados. Se sospecha de una EPI. Sistema tegumentario. Quemaduras de primer grado que sean menores al 10% de la superficie corporal sin compromiso de áreas especiales ni en pacientes pediátricos. Picaduras menores que estén localizadas. Laceraciones, escoriación y heridas que no requieren sutura. Lesiones exantémicas o vesiculopapulosas asociadas o no a fiebre sin otros síntomas. Herida infectada con certeza de ser localizada. Pediatría. Niños mayores de 5 años con síntomas respiratorios altos o bajos, leves, no asociados a fiebre, disnea o síntomas sistémicos. Para el triage 4 podemos concluir: el paciente no tiene en riesgo su vida, ni de perder algún miembro u órgano. Sin embargo, se debe tener en cuenta las condiciones clínicas para que sea atendido posteriormente. Triage 5. En el triage 5, el paciente presenta una condición clínica que se relaciona con problemas agudos o crónicos y no se evidencia un deterioro que comprometa su estado general. Tampoco representa un riesgo evidente para su vida y tampoco la funcionalidad de miembros u órganos. Sistema gastrointestinal. Las principales patologías para el sistema gastrointestinal en el triage 5 son síntomas crónicos sin ninguna manifestación aguda con cuadro clínico menor a 48 horas, como las flatulencias, las náuseas, estreñimiento, eructos, regurgitación, pirosis, anorexia sin descompensación e hiporexia. Sistema respiratorio. Tos crónica sin signos de dificultad respiratoria. Tos seca ocasional, no perruna, sin disnea. Síntomas respiratorios altos y o disfonía y odinofagia. Sistema neurológico. Síntomas neuropáticos crónicos. Sistema musculoesquelético. Dolor musculoesquelético crónico leve, limitación funcional crónica, espasmo muscular leve sin otros síntomas. Sistema genitourinario. Dolor testicular crónico sin otros síntomas asociados, disminución en el flujo urinario con historia de dificultad para la micción sin retención urinaria, prurito o rash perineal, incontinencia, impotencia, prolapso vaginal, masa en testículo que sea crónico, sin síntomas asociados. A nivel psiquiátrico, las principales patologías para el triage 5 tenemos insomnio, que no tengan otros síntomas asociados, trastornos de la alimentación como la anorexia y la bulimia, sin otros síntomas asociados. Órganos de los sentidos. Trauma ocular no agudo sin síntomas. Fotopsias, miodesopsias, lagrimeo, halos alrededor de luces crónicos sin otros síntomas asociados o cambios graduales de visión no súbitos sin otros síntomas asociados. Lesión palpebral inflamatoria, conocida como morzuelo, que no tenga una extensión periorbitaria. Conjuntivitis crónica sin síntomas asociados. Los oídos. En los oídos las principales patologías para triage 5 tenemos otorrea crónica sin síntomas asociados, hipoacusia crónica sin otros síntomas asociados, tinnitus sin otros síntomas asociados.
Nariz y boca, rinorrea y congestión nasal, odontalgias agudas leves, rinorrea, dolor malar o frontal crónicos y fiebre, rinorrea, fiebre, malestar general y congestión nasal. Ginecobstétricos, dispareunia, infertilidad, disfunción sexual, irregularidad en el ciclo menstrual, amenorrea sin sangrado o dolor con previa prueba de embarazo negativa, leucorrea sin otros síntomas asociados, mastalgia sin otros síntomas asociados, oleadas de calor, sistema tegumentario, adenopatía sin otros síntomas asociados, resequedad de piel sin otros síntomas, lesiones crónicas en piel sin compromiso del estado general, diaforesis sin síntomas asociados. Sistema endocrino, obesidad, polifagia, que no presenten síntomas asociados, pérdida de peso progresiva sin otros síntomas asociados, diaforesis profusa sin otros síntomas asociados. Pediatría. Las principales patologías en pediatría para el triage 5 tenemos dermatitis de área del pañal sin síntomas asociados. En el sistema vascular, las venas varicosas sin sangrado, la claudicación intermitente crónica sin otros síntomas asociados. Otros motivos de consulta que se pueden denominar o clasificar como triage 5 son los certificados médicos y chequeos generales, los controles médicos para patologías no agudas, control de enfermedades crónicas compensadas, lectura de exámenes o paraclínicos, la consulta para retiro de puntos o yesos, la solicitud de interconsultas, la solicitud de medicamentos o transcripción de fórmulas o incapacidades y la solicitud de medicamentos para enfermedades o patologías clasificadas de alto riesgo que al descompensarse en pacientes ya sin medicamentos solicitan este servicio en urgencias. Para concluir el triage 5 debemos tener en cuenta que con frecuencia se presentan pacientes consultando con patologías de antecedente crónico. En la clasificación de triage 5 debemos tener en cuenta la hemodinamia del paciente. Nunca se debe ver alterada. Igualmente el tiempo de evolución de los síntomas se presenta con un tiempo superior a 72 horas. Y finalizamos con el curso virtual Clasificación de Triage de Unidades de Urgencias de Baja Complejidad. Esperamos que haya sido del agrado y completa utilidad para ustedes. Muchas gracias.